El día de hoy vamos a hablar sobre la desnaturalización de los contratos sujetos a modalidad. Y la base normativa es el Decreto Supremo 00397-TR, tubo del Decreto Legislativo 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, así como su reglamento aprobado por Decreto Supremo 00196-TR. Y antes de empezar a desarrollar cuáles son las causales por las cuales los contratos sujetos a modalidad, o también llamados contratos modales, contratos a plazo fijo, se pueden desnaturalizar, es importante conocer qué es desnaturalizar. Y es alterar las propiedades o condiciones de algo, desvirtuarlo, según la definición de la RAE. Es decir, una situación que nace sin duda y que por determinadas circunstancias se convierte en B. Y la desnaturalización del contrato de trabajo sujeto a modalidad viene a ser aquella situación en la cual estos contratos, al incurrir en algunos supuestos contemplados en la ley, se van a considerar como de duración indeterminada. Esto es, un contrato un contrato modal cuya naturaleza es ser temporal, es tener un plazo de vencimiento, pierde esa naturaleza y se convierte en una situación distinta. Se convierte en un contrato a plazo indeterminado y el trabajador adquiere estabilidad laboral. ¿Y cuáles son esas causales por las cuales un contrato modal se puede desnaturalizar? Las causales están reguladas en el artículo 77 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que señala lo siguiente: los contratos de trabajo sujetos a modalidad se considerarán como de duración indeterminada. La consecuencia de la desnaturalización es que los contratos modales se van a convertir en contratos a plazo indeterminado. Bien, tenemos cuatro causales. De estas cuatro, dos causales son aplicables a todos los contratos modales y dos causales son de aplicación para determinado tipo de contrato modal. Veamos la primera causal, el inciso A. Si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado o después de las prórrogas pactadas, si éstas exceden del límite máximo permitido. Vemos que esta causal es aplicable para todos los contratos modales en general. Luego tenemos la segunda causal, que solo es de aplicación para los contratos para obra determinada o de servicio específico, y estos se van a desnaturalizar si el trabajador continúa prestando servicios efectivos luego de concluida la obra en materia de contrato sin haberse operado renovación. La tercera causal, que también es una causal solamente que solo se aplica para los contratos de suplencia, y estos se van a desnaturalizar si es que el titular del puesto sustituido no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador contratado continúa laborando. Y por último, tenemos la cuarta causal, que es de aplicación para todos los contratos modales y es cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley. ¿Cuál ley? En la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Ahora sí, pasamos a desarrollar cada una de estas causales. Y la primera causal, regulada en el inciso A, se puede subdividir en dos situaciones. Y la primera situación es cuando el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado en su contrato. Esta primera situación que regula el inciso A se refiere al vencimiento del contrato primigenio, es decir, el primer contrato que suscribieron las partes. En este caso, si es que el trabajador sigue laborando después del vencimiento de su contrato sin que se haya prorrogado, este se desnaturaliza.
Fíjense que acá, en esta situación, no hay prórroga alguna del contrato. Entonces, basta que el trabajador siga laborando después del vencimiento del contrato para que éste se desnaturalice. Vamos a poner un ejemplo. El contrato o un trabajador es contratado por inicio de actividad. Recordemos que estos contratos son aquellos que se utilizan para el caso de que una empresa inicia por primera vez sus actividades. Y si quieren conocer un poquito más sobre estos contratos o la causa objetiva de contratación, el plazo de duración, ejemplos de cada uno de estos contratos, los invito a que puedan ver nuestro video titulado Contratos de trabajo sujetos a modalidad. Bien, entonces, siguiendo con el ejemplo. El trabajador es contratado por inicio de actividad. La ley establece que el plazo máximo para estos contratos es de 3 años. Sin embargo, la norma señala que se pueden contratar por periodos menores. Entonces, en este caso, el trabajador es contratado por el plazo de un año, del 1 al 31 de diciembre del 2025. Si es que el trabajador sigue laborando después después del vencimiento del plazo, si es que y el contrato no se ha prorrogado, si es que el trabajador sigue laborando después del vencimiento del contrato, ¿no? 1 de enero del 2026, no ha habido prórroga del contrato, no ha habido renovación del contrato y el trabajador sigue laborando sin contrato. Entonces, en este caso, por aplicación de esta causal, este contrato se desnaturaliza y se convierte en un contrato a plazo indeterminado. Vamos a ver ahora la segunda situación que establece esta primera causal. Y es el caso cuando el trabajador continúa laborando después de las prórrogas, siempre y cuando éstas excedan del límite máximo permitido. Este segundo supuesto se refiere al contrato modal que ha sido prorrogado una o más veces. En estos casos, el contrato se va a desnaturalizar si el trabajador continúa laborando después del vencimiento de la prórroga, siempre y cuando supere el límite máximo permitido para cada modalidad. Miren, en este caso, en esta segunda situación, sí ha habido por lo menos una prórroga, a diferencia del caso anterior, ¿no? En el caso anterior no había habido prórroga alguna. En este caso sí, por lo menos hay una prórroga. Y para que el contrato se desnaturalice, no solamente basta con que el trabajador siga laborando después del vencimiento de la prórroga, sino que además la ley exige que tiene que haberse superado el límite máximo permitido para cada modalidad contractual. Vamos a poner un ejemplo y vamos a utilizar el contrato por inicio de actividad para que se pueda apreciar mejor la diferencia con la primera situación. A ver, el trabajador es contratado por inicio de actividad por el plazo de un año, del 1 al 31 de diciembre del 2025. Luego, antes de que vence su contrato o incluso el mismo día 31 de diciembre, le prorrogan el contrato por un año más, que vence el 31 de diciembre del 2026. Luego del vencimiento de esta prórroga, 1 de diciembre del 2027, el trabajador sigue laborando sin contrato. No le han prorrogado el contrato y sigue laborando. La pregunta es, ¿el trabajador o su contrato se ha desnaturalizado? La respuesta es que no se ha desnaturalizado. ¿Por qué? Porque acá ha existido una prórroga. Esta segunda situación que regula el inciso A señala que para que se desnaturalice, cuando ha habido al menos una prórroga, aparte de que el trabajador siga laborando
luego del vencimiento de la prórroga, tiene que haberse superado el límite máximo permitido para esta modalidad. Entonces, hemos dicho, el plazo máximo del contrato por inicio de actividad es de 3 años y hasta acá vamos solamente 2 años. El trabajador solamente, el plazo de su contrato va 2 años, ¿no? Entonces, aún no se desnaturaliza. Pero ¿qué pasa si se le prorroga nuevamente el contrato hasta el 31 de diciembre del 2027? ¿Bien? Entonces, hasta ahí ya están cumplidos los 3 años y el trabajador sigue laborando luego de esta última prórroga, cuando ya superaron el límite máximo permitido para esta modalidad. Es decir, cuando sigue laborando después de los 3 años que establece la ley para esta modalidad contractual. En este caso, el contrato se va a desnaturalizar. Vamos a poner otro ejemplo. A ver, supongamos que un trabajador es contratado a través por inicio de actividad por 2 años, luego se le contrata por necesidades del mercado por 2 años más, ahí vamos 4 años, y luego se le contrata por suplencia por 1 año más. Recordemos que la ley de productividad y competitividad laboral establece que un mismo trabajador puede ser contratado a través de diferentes contratos modales, siempre y cuando no excedan el plazo de 5 años, ¿no? Entonces, en este caso, un contrato por inicio de actividad por 2 años, se le contrata luego por necesidades del mercado por 2 años y un último contrato por suplencia por 1 año. Entonces, ahí ya sumados esos contratos van 5 años. ¿Qué pasa si es que el trabajador, luego de los 5 años, que supongamos han vencido el 31 de diciembre del 2025, si luego de los 5 años el trabajador sigue laborando? Entonces, en este caso, también su contrato se va a desnaturalizar y va a ser un trabajador que se le debe considerar como contratado a plazo indeterminado, porque está trabajando luego o está trabajando después de haber superado el límite máximo permitido, que es 5 años. En resumen, la causal del inciso A regula dos situaciones. Por la primera situación, en la que no ha habido prórroga del contrato modal, si el trabajador sigue laborando luego del vencimiento de su contrato, este se desnaturaliza. En la segunda situación, donde sí hay por lo menos una prórroga, no basta con que el trabajador siga laborando después del vencimiento del contrato, sino que además tiene que haberse superado el límite máximo establecido para esa modalidad contractual. Bien. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que nos dice la jurisprudencia respecto a esta primera causal. Así tenemos la Casación Laboral 7795-2022 Lima, que nos dice lo siguiente: la contratación modal es una excepción a la norma general que se justifica por la causa objetiva que la determina. Por consiguiente, mientras exista dicha causa, podrá contratarse hasta por el límite de tiempo previsto para cada modalidad contractual. De no ser así, deviene inválida dicha contratación. La jurisprudencia aquí ratifica que la contratación a plazo indeterminado es la regla general y la contratación modal es la excepción. Y al ser la excepción, necesita una causa objetiva de contratación, necesita una justificación. Mientras esta justificación exista, el contrato se puede seguir renovando
pero hasta el límite máximo previsto por la ley para esa modalidad contractual. Por ejemplo, una empresa que vende mascarillas y que debido a la aparición de un virus gripal que ha ocasionado un aumento en la demanda de mascarillas, contrata a trabajadores a través de un contrato por necesidades del mercado. Mientras siga existiendo este virus gripal, mientras siga existiendo esta justificación, el empleador puede seguir renovando los contratos, pero siempre y cuando no se excedan del plazo máximo establecido para esa modalidad. En el caso del contrato por necesidades del mercado es de 5 años. Si se exceden del plazo de los 5 años, ese contrato se desnaturaliza y se convierte en un contrato a plazo indeterminado. Tenemos también la casación laboral 05591-2020 Loreto, que estableció lo siguiente. De acuerdo al literal A del artículo 77 del Decreto Supremo 00397-R, los contratos de trabajo sujetos a modalidad se considerarán de duración indeterminada si el trabajador continúa laborando después de la fecha de vencimiento del plazo estipulado o después de las prórrogas pactadas, si éstas exceden del límite máximo permitido. Regla general que es de aplicación a todos los contratos modales. Aquí es importante tener en cuenta que esta causal, como ya lo hemos señalado, la causal del inciso A es aplicable para todos los contratos modales en general. Y hay que tener siempre en cuenta cuáles son los plazos máximos establecidos en la ley para cada modalidad contractual. Tenemos también la casación 1237-2001 Piura, que estableció lo siguiente. Los contratos de trabajo sujetos a modalidad celebrados por la empresa con el trabajador alcanzaron en conjunto un total de 5 años, 4 meses y 4 días, por lo que siendo así, han superado el máximo legal de 5 años previsto por el artículo 74 del Decreto Supremo 00397-TR. En consecuencia, de conformidad con el inciso A de su artículo 77, se han desnaturalizado, debiendo ser considerados como de duración indeterminada. Hay que tener en cuenta que esta causal de desnaturalización del inciso A aplica no solo cuando estamos ante un mismo tipo de contrato modal que se viene renovando y que excede el plazo máximo establecido, sino también cuando el empleador ha contratado a un mismo trabajador a través de distintos contratos modales, ¿no? Como por ejemplo, contrato por inicio de actividad, contrato por necesidades del mercado, contrato de suplencia. Y cuando la suma de todos estos contratos superan el plazo máximo establecido en el artículo 74 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que es de 5 años. Si esto sucede, si se excede del plazo máximo de 5 años, el contrato se desnaturaliza y se convierte en un contrato a plazo indeterminado. Y así también lo está ratificando esta jurisprudencia que estamos viendo. Bien, vamos ahora a desarrollar la segunda causal por la cual un contrato modal se puede desnaturalizar. Y esta causal es de aplicación para un tipo de contrato modal, que es el contrato para obra determinada o de servicio específico. Y estos contratos se van a desnaturalizar si el trabajador continúa prestando servicios efectivos luego de concluida la obra materia del contrato sin haberse operado su renovación. Fíjense que en este caso la causal no habla de vencimiento del contrato, sino de que el trabajador
siga laborando luego de que ha concluido la obra o el servicio. Entonces, para esta causal es importante tener en cuenta la fecha en que finalicen efectivamente la obra o el servicio. ¿Bien? Si el trabajador continúa laborando luego de que concluyan, el contrato se desnaturaliza y se convierte en un contrato a plazo indeterminado. Veamos el siguiente ejemplo. Una empresa que contrata a través de, o una empresa que va a ejecutar una obra de saneamiento. Entonces contrata trabajadores para la construcción de esta obra, contrata obreros, ahí tenemos un contrato para obra determinada, o contrata a un ingeniero supervisor de la obra, ¿no? A través de un contrato por servicio específico. La empresa no puede contratarlos de manera indefinida, ¿cierto? Porque la obra no tiene una duración indefinida. Y recordemos que estos contratos, de acuerdo a su definición legal, son aquellos que tienen un objeto previamente establecida y son de duración determinada. Entonces, no se puede utilizar este contrato para que se realicen labores de naturaleza permanente. Por lo tanto, si es que la obra concluye, debe concluir el contrato. Si no sucede así, si es que el trabajador sigue laborando, a pesar de que la obra o el servicio ya concluyeron, ese contrato se va a desnaturalizar. Como hemos dicho, para esta causal lo que hay que tener en cuenta es la fecha de vencimiento o la fecha que culmina la obra o el servicio. Pero ¿qué pasaría si es que el trabajador continúa laborando luego del vencimiento del contrato? En este caso también se va a desnaturalizar, pero no por aplicación de esta causal del inciso B, sino por aplicación de la causal del inciso A, que recordemos establece que si el trabajador sigue laborando luego del vencimiento de su contrato, este se va a desnaturalizar. Y hemos dicho también que es una causal que es de aplicación para todos los contratos modales en general. Vamos a ver la jurisprudencia que ha establecido para este tipo de contrato. Y tenemos una jurisprudencia con respecto a la duración. ¿Qué pasa? La Ley de Productividad y Competitividad Laboral para este contrato para hora determinada o servicio específico no ha establecido un plazo máximo de duración, sino que señala que el plazo será el que resulte necesario. Y además señala que se pueden hacer las renovaciones pertinentes hasta terminar la obra o servicio. Bueno, una jurisprudencia antigua del año 2004 que estableció como plazo máximo para estos contratos 8 años. 8 años. Sin embargo, considero que respecto a esta causal hay que tener en cuenta el caso concreto y al no haber un precedente vinculante, si estamos representando al trabajador, podríamos alegar, si es que ya se ha excedido el plazo de los 5 años, podríamos alegar que se ha desnaturalizado porque ha superado el plazo máximo establecido en el artículo 74 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Si estamos por el empleador, podríamos alegar que la ley no establece un plazo máximo para estos contratos, que es más, que la ley establece que pueden realizarse las renovaciones que correspondan hasta la terminación de la obra o servicio. Además, también el hecho de que estos contratos son causales y que mientras exista la causa pueden seguir renovándose el contrato, ¿no? Mientras exista la causa, mientras esta obra o servicio no termine, podría seguirse renovando el contrato y no existiría un plazo máximo
de duración, ¿no? Esto en el caso de que representemos al empleador. Y la tercera causal por la cual se puede desnaturalizar un contrato modal y es una causal que es aplicable solamente para los contratos de suplencia, es cuando el titular del puesto sustituido no se reincorpora vencido el término legal o convencional y el trabajador contratado continúa laborando. Esta causal exige, primero, que el titular no se reincorpore una vez vencido el término legal o convencional y segundo, que el trabajador suplente continúe laborando. Por ejemplo, el caso de una trabajadora embarazada que hizo uso de su licencia por maternidad, vencido el plazo legal, no se reincorpora a su puesto de trabajo y el suplente sigue laborando. En este caso, ese contrato de suplencia se va a desnaturalizar y se va a convertir en un contrato a plazo indeterminado. Es importante tener en cuenta que los contratos de suplencia también se van a desnaturalizar en caso el trabajador titular se reincorpore, a su puesto de trabajo y el suplente continúe laborando. Si bien esta causal o este supuesto que estamos mencionando no encaja expresamente en la causal del inciso C, porque esta señala o se pone en el caso de que el titular no se reincorpore, ¿no? Estamos poniendo el caso de qué sucede si es que el titular sí se reincorpora, ¿no? Pero recordemos que estos contratos son causales, tienen una causa objetiva de contratación, una justificación. Y la razón de ser, en el caso de los contratos de suplencia, es la ausencia del titular. Entonces, si es que el titular regresa, el contrato de suplencia debería concluir. Si no sucede, si el trabajador sigue laborando, el trabajador suplente sigue laborando a pesar de que ya regresó el titular, entonces ahí ya no hay justificación alguna, ya no hay causa objetiva de contratación alguna, entonces ese contrato también se va a desnaturalizar. Y vamos a ver lo que ha establecido la jurisprudencia. Y en la sentencia del Tribunal Constitucional al expediente 06349-2007, amparo, estableció lo siguiente. En ese sentido, es necesario precisar que no se puede disponer que el trabajador suplente sea reincorporado al mismo puesto que ocupaba cuando fue despedido, toda vez que éste se encontraba reservado para su titular, quien se reincorporó cuando culminó su encargatura. No obstante, el empleador deberá reincorporarlo a otro puesto de igual o similar nivel. En este caso, el tribunal considera que el hecho de que el trabajador titular haya retornado no es un impedimento para reponer al trabajador suplente. Pero se le va a reponer en un puesto de igual o similar nivel, porque si es que el suplente siguió trabajando a pesar de que el titular ya había regresado, eso implica pues que sí había un puesto en el cual se le puede reincorporar al trabajador suplente. Y también tenemos la casación laboral 18910-2021 Lima, que estableció que para el contrato de suplencia no existe tope máximo de 5 años de duración. Hemos visto que el artículo 74 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral establece un plazo máximo para los contratos modales
de 5 años. Pero esta jurisprudencia establece que este plazo máximo no aplica para los contratos de suplencia. Entonces, ¿qué podríamos hacer ante un caso de un trabajador que su contrato de suplencia ya excedió los 5 años? Bueno, en ese caso podríamos, en todo caso, alegar, centrarnos, no tanto en el plazo, que ya venció el plazo de 5 años, sino en que el titular no va a regresar, ¿no? Porque como hemos dicho, el contrato de suplencia se desnaturaliza si el titular de la plaza no regresa y el suplente sigue laborando. Bien. Y por último, tenemos la causal regulada en el inciso D, es la cuarta y última causal y que es aplicable para todos los contratos modales en general, y es cuando el trabajador demuestre la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Respecto a esta causal, la jurisprudencia ha determinado que los contratos modales se desnaturalizan cuando no se ha señalado expresamente la causa objetiva de contratación o se la ha señalado de una manera muy ambigua o utilizando fórmulas generales, o sea, de una manera muy general, los contratos modales se desnaturalizan. O también cuando no existe una causa objetiva de naturaleza temporal, sino que el contrato se orienta a realizar labores de carácter permanente. Vamos a ver jurisprudencia sobre esta causal. Así tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional, el expediente 00001-2010 Amparo, que nos dice lo siguiente. De la revisión de los mencionados contratos, se desprende que en ninguno de ellos se hace referencia alguna a la causa objetiva de la contratación temporal que autorizaría la contratación sujeta a modalidad por servicio específico, observándose más bien de la sola descripción del puesto para el que fue contratado el demandante que el mismo corresponde a labores permanentes de la empresa. En este caso, se trataba de un contrato para servicio específico y en ese contrato no se señaló de manera expresa la causa objetiva de contratación. Pues, solamente se había establecido o se había descrito el puesto. Vemos que eso no es suficiente, ¿no? Porque muchas veces en estos contratos se señala lo siguiente, ¿no? Se dice, se requiere un trabajador para que realice el siguiente servicio específico y se describe el servicio, ¿no? Y se cree que eso es suficiente, ¿no? Pero no lo es. Hay que señalar expresamente la causa objetiva de contratación. Por ejemplo, si una empresa requiere la contratación de un supervisor de una obra de alcantarillado, no bastará, no será suficiente que se describa el puesto del trabajador o que se señalen cuáles van a ser sus funciones, sino que se puede redactar de la siguiente manera la causa objetiva de contratación, ¿no? Que la empresa tal se dedica al rubro de la construcción y que ha ganado una licitación para la construcción de la obra de alcantarillado en la ciudad de Piura. Por lo tanto, requiere la contratación de un ingeniero supervisor por el plazo que dure la obra. Ven cómo es que ahí, en este caso se está justificando. Entonces, se está justificando cuál es, o se está de manera expresa estableciendo la causa objetiva de contratación, la razón por la cual estamos contratando de manera temporal a este supervisor. Entonces,
vemos como en este caso, más bien de la descripción del servicio, se pudo concluir que el demandante fue contratado para labores permanentes. Entonces, recordemos que estos trabajos para servicio específico son de duración determinada, son para labores de naturaleza temporal. Entonces, si se contrata a un trabajador para realizar labores permanentes, ese contrato se va a desnaturalizar. Otro ejemplo tenemos con las municipalidades. Las municipalidades utilizan este contrato para servicio específico, para labores, para obreros de limpieza pública, por ejemplo, para el barrido de calles. Y pareciera que pensaran de esta manera quienes contratan, que la limpieza pública o que requieren contratar trabajadores para el servicio de limpieza pública, barrido de calles, y es un servicio específico y por lo tanto utilizan este contrato. Pero no tienen en cuenta que la labor de limpieza pública es una labor que es inherente a las funciones de una municipalidad, que la municipalidad siempre va a necesitar contratar obreros para limpieza pública, porque siempre se va a necesitar para el barrido de calles, ¿no? Entonces, estamos ante labores de naturaleza permanente. No se puede utilizar un contrato temporal como el contrato para servicio específico para realizar labores permanentes. Entonces, en esos casos, esos contratos de los obreros municipales para servicio específico están desnaturalizados. Bien. Luego tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional al expediente 0268-2010, Amparo, que nos dice lo siguiente. En la cláusula referida al objeto del contrato no se ha establecido la causa objetiva de contratación. Tan solo se ha consignado que el empleador requiere contratar al trabajador para servicio específico regulado por el Decreto Legislativo 728 para ocupar la plaza 027 técnico en tesorería de la Gerencia de Administración del cuadro de asignación de personal CAP. Miren, en este caso también vemos que se ha producido la desnaturalización porque no se ha consignado la causa objetiva de contratación, la justificación por la cual se celebra el contrato modal no se ha establecido. Y además señala la jurisprudencia que el puesto, el cargo que desempeñó el demandante fue el de técnico en servicios financieros y era un cargo que estaba en el Manual de Organización y Funciones, el MOF, del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Entonces, cuando un cargo, un puesto, forma parte de la estructura básica de la entidad y está vinculado con las funciones que son inherentes a la entidad, entonces estamos hablando de funciones que son permanentes. ¿Y qué más prueba de su carácter de permanentes que estén establecidas estas funciones o estos cargos en el MOF de la entidad? Pues, por lo tanto, en este caso, el contrato se desnaturalizó. Luego tenemos también la casación laboral 7841-2019, La Libertad, que señaló lo siguiente. El inciso D del artículo 77 del TUO, del Decreto Legislativo 728, prescribe
prescribe que ante la existencia de simulación o fraude a las normas establecidas en la presente ley, corresponde que se desnaturalice los contratos modales celebrados entre las partes, lo que ha sucedido en el caso de autos, ya que no se cumple con demostrar la causa objetiva de los contratos celebrados entre las partes, conforme a lo establecido en el artículo 63 del cuerpo legal antes citado. En este caso, la Corte Suprema estableció que el contrato modal se había desnaturalizado por simulación o fraude al no haberse demostrado la causa objetiva del contrato. Hay que tener en cuenta que la causa objetiva no solo es necesario que la causa objetiva esté establecida en el contrato, sino que además tiene que materializarse en la práctica. Es decir, tiene que existir en los hechos. Por ejemplo, en el caso del contrato de suplencia, se contrata a un trabajador o trabajadora suplente para que ocupe el puesto de una trabajadora titular que por motivo de su licencia por maternidad, que va a hacer uso de su licencia por maternidad, ¿no? Entonces, en ese caso vemos cómo existe la justificación, existe la causa objetiva de contratación para celebrar el contrato de suplencia. Entonces, tiene que materializarse en la práctica. Si no es el caso, la jurisprudencia ha establecido, como en este caso, que se ha producido una simulación o fraude. Y si quieren conocer un poco más sobre la causa objetiva de contratación y cómo es que se debe materializar en la práctica, los invito a que vean nuestro video sobre los contratos de trabajo sujetos a modalidad. Tenemos luego la sentencia del Tribunal Constitucional al expediente 07467-2006, proceso de amparo. En este caso estamos ante un contrato intermitente. Recordemos que estos contratos pueden ser utilizados para labores que son permanentes, pero que son discontinuas. Es decir, que hay plazos en que se interrumpen las labores, como por ejemplo las labores pesqueras que se interrumpen por los periodos de veda. Sin embargo, en este caso se demostró que no hubo ninguna interrupción. Las labores fueron continuas, por lo tanto, el contrato se desnaturalizó. Durante todo el tiempo que laboró el demandante, no se presentó ninguna interrupción a las labores. Asimismo, señala que la simulación se ha corroborado en este caso porque se ha omitido en el contrato, se ha omitido consignar con precisión las circunstancias o condiciones que tenían que observarse para que las labores se reanuden. Así lo establece el artículo 65 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿no? Lo cual no se estableció y esto corrobora la simulación.